Daniel Castro Sebastiani y hoy en esta diapositiva estaremos explicando qué es la herencia de información, algunos fundamentos básicos, los roles y aplicaciones técnicas que podríamos utilizar en las organizaciones modernas. Presentando un poco de la estructura básica de lo que tiene esta presentación, podríamos entrar en el ámbito de la parte uno que es la gerencia en la información. En la parte 2 podríamos estar hablando de qué es el rol de la gerencia en la información, que técnicamente qué es lo que es, la gerencia y la tecnología en la parte 4. Hablando un poco de qué es la gerencia, una definición básica es que son conceptos y fundamentos de objetos estratégicos de ciclos en la vida completa de una información o contexto de organizaciones modernas. Básicamente es lo que representa la información estructurada de una manera correcta en un ámbito de trabajo, en un ámbito de una empresa. El rol que cumple la gerencia en diferentes tipos de ámbitos es un rol clave o roles específicos para gestionar la información en competencias esenciales que debe poseer para generar grandes éxitos. En el caso de la gerencia en la información es un activo estratégico que es indispensable en una empresa o una organización para tener un mayor control de los fundamentos y diferencias de los datos de la información. En la parte 4, que es la herencia y la tecnología, tiene un nombre en específico llamado las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, TIC, es un framework de gobierno o impacto de transferencia de organizaciones, o sea, un modelo de información o de registro de información para administrar estos mismos. En el capítulo uno, que estaríamos hablando de qué es la gerencia de la información, aquí estaremos determinando algunas definiciones básicas o conceptos fundamentales del mismo. Aquí podemos tener una definición clara de lo que es principalmente, que es la gerencia. La gerencia técnicamente es un proceso de información para mide- mm, medi- mediatizar el conjunto de actividades para permitir obtención de información relevante. O sea, básicamente es gestionar o administrar, obviamente, un tipo de información específica para poder tener una mejor comprensión, ya sea de diferentes ramas del desarrollo. Algunos aspectos clave que podemos tener es la gestión de un ciclo de vida de la información. Obviamente, la información no siempre está en un estado, estado fijo, siempre tiene algunas modificaciones a lo largo de un proceso. Los procesos presentes de todos estos niveles de organización siempre tienen que tener una jerarquía en específico para poder aún registrarse. ¿Qué requiere para realizar esta información o una acción o una decisión? Evaluando toda la información de la gestión anterior. Generar nuevos conocimientos organizacionales, obviamente tener diferentes tipos de gestiones de esta información para poder tener un mejor entendimiento amplio. Transformar los datos en valor estratégico también es importante porque permite tener un gran impacto a la hora de realizar diferentes procesos. Algunas perspectivas de algunos expertos, por ejemplo, en Woodman en 1985, dice que la gestión es una información que todo tiene que ver con obtener la información correcta de manera adecuada y de la manera indicada por diferentes personas. Y otra persona llamada White en 1985 dice que la coordinación es eficiente y eficaz para la información, para las fuentes internas o externas. Es importante porque diferentes tipos de entes, ya sean internos o externos de la organización, pueden poder proveerse de esta información y tener una mejor comprensión de la misma. Pasando a los segundos casos, los objetivos de la gerencia es la información para mimetizar el valor y maximizar el valor de los diferentes tipos de valores que tiene la empresa. En diversos casos, el uso de la información es para gestionar la alta calidad de tomar decisiones y acertar y cumplir las responsabilidades. En otro aspecto sería minimizar los costos, obviamente, adquiriendo una mejor comprensión de la información que uno tiene y procesarla de la manera más correcta posible. Podemos reducir el tiempo del periodo de esta actividad y reducir los costos comparativos. Determinar las responsabilidades también es importante para un uso efectivo de esta información y la economía más eficiente en este tipo de casos. Y algunos roles que pueden detallarse de manera más clara serían la información de steward, los managers o los costumiers o costumers que tienen responsabilidades definidas con ese tipo de información. Y también es importante tener un suministro continuo de esta información para garantizar la información correcta y disponible a otras personas. El ciclo de vida de la información también es importante porque obviamente tiene que tener unas fases específicas para poder tenerlo registrado, ya sea la creación y captura, clasificación y almacenamiento, uso y comparación, conversación y retención, revisión y duración o eliminación segura. La creación y captura básicamente es la generación interna y captura extrema de datos mediante aplicaciones, sensores, fórmulas o etcétera.
La clasificación y almacenamiento es también importante para clasificar la sensibilidad y cri- la criticidad del almacenamiento seguro de un cifrado automático. El uso de el uso y compartición, el uso y la compartición es también un rol importante porque se utiliza con fines de establecer a las personas autodidacta para poder registrar esta información y tener un acceso privilegiado a los mínimos contactos. La conversación y la retención también es importante como una política de tiempo de conversación de criterios legales, físicos o ficticios, o operativos en este caso. La revisión y depuración también es importante porque identifica los datos obsoletos o los datos innecesarios que tengamos en en este propio almacenamiento y que pueden pasar a segundo plano. La eliminación segura también es borrar algunos certificados o básicamente garantizar la información que no sea relevante. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta también es el cumplimiento de las normativas, reducción de los costos de almacenamiento, minimizar los riesgos de filtración, decisión de mejor información y facilitar esta información a las autoridades. En el capítulo 2 podríamos estar hablando del rol de la gerencia en una organización o en el rol de la gerencia en diferentes tipos de ámbitos con que tengan formaciones de información en contexto. Las responsabilidades del gerente en la información o la gerencia en la información pueden ser como proporcionar recomendaciones, liberar cambios, negociar proveedores, supervisar proyectos, garantizar seguridad y la capacidad personal. En el ámbito de proporcionar recomendaciones, también puedes auditar diferentes maneras para comprender las necesidades de la organización o de diferentes entes que estén informados en este tipo de sistemas que el gerente puede proporcionarles y recomendarles estrategias basadas en TI, que es lo que hablamos antes. Liberar un cambio es generar información que juega un papel muy crucial e importante para gestionar una organización. Negociar proveedores obviamente es un ámbito importante porque tiene que tener un beneficio a la hora de nosotros estar confiando en ellos para suministrar nuestra información y garantizar una organización que se mantenga dentro del presupuesto. También superar los proyectos anteriores, que también es un logro personal que tiene cada usuario de una organización o una empresa para liberar proyectos promocionales o comunicaciones expectativas con el equipo. Garantizar la seguridad también es importante para proteger los datos y cumplir los requisitos narrativos o nativos. Capacitar el personal también es importante porque podemos coordinar y facilitar los recursos de la capacitación e información. Los roles de la gestión de la información son básicamente los más importantes que podríamos tener, que podríamos denotar, serían las responsabilidades, que básicamente es determinar los presupuestos de la información, establecer niveles de seguridad basados en contenido, determinar un nivel de criterio, definir derechos y especificar la continuidad de los negocios. Otros puntos importantes serían la información de los managers o de los custodians o los customers. Estos tienen unos roles en la gestión de información bastante claros, que sería, básicamente, en el caso de los managers, sería cumplir las políticas de autenticación, los procedimientos específicos, autorizar los accesos y implementar los sistemas. En el caso de los custodians, sería implementar los procesos, determinar accesos responsables, otorgar accesos de datos y coordinar capacitaciones. Y su jerarquía sería en el caso de número uno, número 2 y número 3 serían los stewards como nivel estratégico, los managers como nivel táctico y los custodians como nivel operativo. Las competencias y habilidades de la gerencia son puntos también importantes porque dependen una de la otra y tienen que estar bastante bien representados a la hora de una organización, como agilidad formada, el liderazgo colaborativo, las inteligencias emocionales o los conocimientos técnicos. Todos estos cumplen un rol bastante importante porque permiten tener un desarrollo más amplio del tema. En el caso de la agilidad informada, básicamente son las capacidades de procesar información de diferentes fuentes y escoger las más verdaderas o verdaderamente adecuadas para la ocasión. El liderazgo colaborativo también es una habilidad para trabajar en equipo y permitir tener una mejor sincronización a la hora de realizar una actividad en un mercado o en un solo distrito. La inteligencia emocional también es importante porque obviamente el clima, la organización viral o los éxitos de los gerentes también depende mucho del personal y todas sus relaciones interpersonales. El conocimiento técnico también es bastante importante para expertirse la tecnología de información. El conocimiento del hardware, el software, las redes y las bases de datos también es bastante importante para el registro de esta información. Las habilidades más blandas o las más no tan importantes, pero obviamente tienen un rol principal en el aspecto, los pensamientos críticos y analíticos, la resolución de problemas, la gestión del tiempo, la adaptabilidad y el cambio de toma de decisiones, y la creatividad en la innovación. En el capítulo 3 estaremos hablando